Derecho procesal. Dentro del derecho procesal se tiene a la defensa procesal de los derechos, la cual nos dice que el sistema de derechos subjetivos en una última instancia constituye al derecho privado. El derecho subjetivo es la facultas agendi, que en el derecho objetivo, norma agendi, reconoce a un individuo como sujeto del derecho subjetivo. Se tiene siempre a la persona ya sea física o jurídica, hablando del objeto o del derecho subjetivo. Puede ser una cosa, derechos reales, o bien una conducta de una persona, derechos personales u obligaciones. Los derechos subjetivos nada significarían si no se establecerían los medios procesales idóneos para su defensa. Cuando un individuo considera que un derecho subjetivo le fue negado o bien violado, se deberá acudir ante un órgano de carácter público en demanda de su reconocimiento o tutela. Su protección de estos derechos subjetivos es posible mediante el proceso jurisdiccional, en el cual se sanciona mediante una virtud de una sentencia la razón y justificación de las pretensiones que se buscan satisfacer a beneficio del individuo. En el ámbito penal se da la aparición de la ley de las 12 tablas, debido a que imperaba el régimen de la venganza privada sin limitaciones. Y es por eso que se introdujo esta ley de talión, la cual restringe la venganza a los límites de ofensa. Quien sufría una afrenta que violaba sus derechos subjetivos podía exigir el pago de una cantidad como reparación a la ofensa recibida. En la parte civil se le exige al ofendido que acudiera a la autoridad pública y así ellos tutelaran su derecho subjetivo. Pasando al punto de la acción, hablando procesalmente, un derecho subjetivo es protegido interponiendo una actio ante un magistrado con iurisdictio. La actio procesal puede tomarse de dos maneras. En primer lugar tenemos el aspecto formal, en donde las acciones es el instrumento, abre puertas al proceso y es un acto que pone en marcha a trámites procesales. Por otro lado tenemos el aspecto material, en donde va dirigido a su contenido y de igual manera es dirigido para lograr su reconocimiento y la satisfacción de un derecho subjetivo. Posteriormente se tiene el derecho privado romano, un derecho de acciones, en donde actualmente es un instrumento genérico con el objetivo de defender derechos subjetivos preexistentes en el ordenamiento jurídico. En derecho romano clásico, las pretensiones o intereses jurídicos no era posible encontrar su tutela efectiva con referencia a su condición de derechos subjetivos, sino por la concesión. Posteriormente, en el derecho privado romano, un derecho de acciones, tenemos que actualmente es un instrumento genérico con el objetivo de defender derechos subjetivos preexistentes en el ordenamiento jurídico. En derecho romano clásico, las pretensiones o intereses jurídicos no eran posible encontrar su tutela efectiva con referencia a su condición de derechos subjetivos, sino por la concesión por parte del pretor de una acción tuteladora. En el ámbito del ius civile, cada uno de los derechos subjetivos tenían su específica acción protectora. El tener derechos, es decir, contar con alguna de esas acciones y esperar a un resultado favorable. En el derecho postclásico, cuando desaparece la correspondencia entre el derecho subjetivo y la acción, es posible interponer ante el órgano jurisdiccional una acción sin que deba expresarse su nombre específico. Etapas del derecho procesal. El procedimiento civil romano conoció tres sistemas distintos. En primer lugar tenemos a la etapa de la legis actionis. Etapas del derecho procesal. El procedimiento civil romano conoció tres sistemas distintos. En primer lugar tenemos a las legis actiones. En segundo lugar, etapa del procedimiento per formulas. En tercer lugar, etapa del procedimiento extra ordinem o extraordinaria cognitio.
En la etapa de la legis actiones corresponde a la época arcaica, mientras que la etapa de procedimiento per fórmulas se desarrolla en la época clásica. Estas dos etapas se conocen bajo el nombre de Ordium Iudiciorum. Ambas tienen como característica común que el proceso se divide en dos fases. La primera se lleva a cabo ante el pretor y se denomina in iure. La segunda se celebra ante el juez y se llama apud iudicem o in iudicium. En la tercera etapa de extra ordinem desplaza el procedimiento formulario a finales de la época clásica. El procedimiento extraordinario se agota en una sola vía y se lleva a cabo en una sola etapa y se realiza ante un mismo magistrado. Etapa del derecho procesal de las leyes acciones. Las leyes acciones solo podían ser utilizadas por los ciudadanos en la ciudad de Roma o en una milla alrededor de la ciudad. Ante el magistrado se llevaba a cabo con determinados gestos y formas rigurosas. Una equivocación al decir una palabra que no debía mencionarse y podría ocasionar la pérdida del juicio. Según las instituciones de Gallus, las acciones de la ley eran 5. Las acciones de las leyes actioni. A. El procedimiento se divide de las leyes acciones o acciones de la ley propia del derecho antiguo que se extiende desde inicios de los civitas hasta finales del siglo I antes de Jesucristo. B. El procedimiento per fórmulas o formulario característico del derecho clásico, cuya vigencia va desde la mitad del siglo II antes de Jesucristo hasta mediados del siglo III después de Jesucristo. C. El procedimiento extraordinario o cognito extra ordinem, que coexiste durante la época clásica con el procedimiento per fórmulas, al que finalmente desplaza durante la etapa clásica tardía. Este fue el único procedimiento vigente en el derecho posclásico y en el justináneo. Etapa in iure en las leyes actioni. El procedimiento se divide en dos etapas. Una que se desenvuelve ante un magistrado, que es la etapa in iure, y la otra ante un juez, que es la etapa apud iudicem. En la etapa in iure, las partes comparecen ante el magistrado, formulan sus alegaciones, fijan los puntos de contienda y acuerdan, con la autorización del magistrado y ante testigos, someterse a la decisión del juez privado, las que ellos mismos eligen. Etapa apud iudicem en las leyes acciones. En la etapa apud iudicem, las partes reproducen sus alegaciones, aportan y con base en ellas el juez dicta fallo, que se denomina opinio o sentencia. En virtud de que la sentencia es la simple opinión de un juez privado, no cabe recurso alguno en contra de ella, ni por tanto apelación ante la autoridad ni superior alguna. Ejecución de sentencia. Si el que ha sido condenado no da cumplimiento a la sentencia, es necesario recurrir a un procedimiento de ejecución. Cuando se trata de acciones personales, la ejecución se logra normalmente a través del expediente de la legis actior per manus intiotimen, que se dirige contra la persona físico del deudor. Cuando se trata de acciones reales, el vencido en juicio debe entregar el objeto reclamado al actor. De lo contrario, éste puede aprender la cosa por sí mismo. El procedimiento de fórmulas y acciones, la lex aebutia. Inicialmente el pretorio urbano utilizó el procedimiento por fórmulas solo para las acciones pretorias, pero luego también para las acciones civiles. Alrededor del 130 a.C. se reconoció el procedimiento del formulario que se tramitaba ante el pretorio urbano. Desde entonces, el procedimiento por fórmulas se convirtió en un iudicium legitium, es decir, un procedimiento funcionado en la ley. Solo procedía cuando se aplicaba la condictio, pero la fórmula oral fue sustituida por una fórmula escrita y en cambio para los restantes casos se siguió acudiendo a las antiguas acciones de la ley. En los parímetros de la República, el procedimiento formulario comienza a reclamarse en pretensiones del ius civile, aun cuando no fueran de las que se tramitaban por la condictio. La lex Juliae. Augusto realiza importantes reformas en la ordenación del procedimiento civil. En virtud de la ley Juliae Audiciorum Privatorum del 17 a.C., la lex Juliae Municipalis, un poco posterior. En ello se decreta la abolición a las leyes actiones y se ordena la utilización del procedimiento formulario, tanto para las acciones pretorias como para las civiles. Al mismo tiempo se determinan los requisitos que debe reunir el procedimiento civil para que se considere
como un indicium legitium. Número 1. Que el proceso se tramite en Roma o dentro del radio de una milla a su alrededor, que es imperium domi. 2. Que las partes y el juez sean ciudadanos romanos. 3. Que se trate de un juez único, iudex unus. Y 1. Que de un colegio de recuperadores. Cuando falta alguna de las 3 condiciones exigidas, el juicio no se funda en la ley, sino en el imperio del magistrado. Iudicium quod imperio continentur. Según las leyes Iuliae, los juicios legítimos caudaban los 18 meses que iniciaban su tramitación mor litis. Si durante este plazo no se había dictado sentencia para las iudica quae imperio culinentor, la caducidad se producía al cesar su cargo el magistrado que había precedido laetis contestatio, es decir, al concluir el año judicial. Partes de la fórmula. Las partes de la fórmula se dividen en cláusulas ordinarias y cláusulas extraordinarias. En las cláusulas ordinarias tenemos iudicis datio, intentio, demonstratio, condenatio y audicatio. En las cláusulas extraordinarias, exceptio, replicatio, prescriptio. El iudicis datio es la parte inicial de la fórmula que aparece redactada en modo imperativo y en la que el magistrado nombra al juez elegido por las partes dándole expresamente el mandato a juzgar. La intentio es la cláusula de la forma en la que se consigna y se concreta la reclamación del demandante. La intentio puede ser intentio personam, que se caracteriza porque en ella aparece el nombre del deudor contra el cual se reclama el cumplimiento de un derecho de crédito. Por ejemplo, si resulta probado que Numerio Négido debe dar 10.000 sestercios a Aulo Agerio. También tenemos attentio in rem, cuando se reclama una cosa o derecho legal sobre la misma. No aparece el nombre del demandado en el intentio, sino solo hasta el condenatio. Por ejemplo, si resulta probado que el esclavo pertenece a Aulo Agerio según el derecho quiritario. Intentio ius concepta. El intentio de la fórmula es in ius concepta cuando la acción se funda en el ius civile. En este caso, la intentio se caracteriza porque incluye la palabra copartere en las acciones personales o porque hace referencia al derecho quiritario, ius quiritum, en las acciones reales. En el intentium factum es cuando la acción se funda en un hecho factum y no en un derecho ius. Su fórmula no tiene propiamente intentio, sino una indicazione del hecho, que tampoco es propiamente una demonstratio, de cuya comprobación depende la condenatio. Por ejemplo, si resulta probado que este liberto citó a este patrono ante el pretor contra el dispuesto en el edicto pretorio. También tenemos el intentio certa. El intentio certa es cuando el objeto del derecho en litigio esté específicamente determinado. Certum. En las fórmulas con intentio zeta aparecen las frases dar, dare, aportere una cierta cantidad de dinero, certa pecnia, u otra cosa cierta, alia certa res. También tenemos intento incerta, cuando el objeto de derecho ligio es indeterminado, incertum, y para determinarlo es necesario una estimación que fije su valor en dinero, litis estimatio. En las fórmulas con intentio incerta se consigna la frase todo lo que debe dar o hacer, quiutud dare, facere o portare. Clasificación de las acciones. Acciones reales. Actiones in rem. Protegen los derechos que se tienen sobre una cosa res, también llamados derechos reales. Se dirigen contra la misma cosa y, en consecuencia, contra cualquier persona en cuyo poder se encuentre la cosa, quien tiene la plena libertad para abandonarla o defenderla en juicio. En esta no aparece el nombre del demandado en la intentio, solo en la condenatio. A un principio se le llama vindicationes. La más importante es la revindication, que protege el derecho a la propiedad. Acciones personales. Actiones in personam. Protegen los derechos de créditos o personales, aquellos por los cuales se reclama de un deudor un dar, un hacer o un responder a la conducta propia o ajena. En la fórmula consigna el nombre del demandado, en la intentio y en la condenation.
Acciones civiles, en la que el magistrado concede un fundamento en el ius. Su intentio es siempre un in ius concepta y se refiere a un aporte en las acciones personales o hace mención del ius quiritium en las acciones reales. Acciones honorarias. Son las acciones que concede el magistrado en ejercicio de su jurisdictio, conocida también como praetoriae o aediliciae. Pueden ser ficticias, útiles, con contraposición de personas e in factum. Acciones ficticias. En su fórmula, el magistrado instruye al juez para que dé por existente un hecho inexistente o por inexistente uno realmente existente, al fin de conseguir un resultado justo, que según el derecho civil se ve impedido por algo que debe ser de soslayo. Acciones útiles. Acciones útiles. Son útiles las acciones ya existentes que se modifican para aplicarlas por analogía a situaciones similares, no protegidas por una acción específica. Utilis significa acomodada, esto es, adopta un caso para el que no fue prevista la acción originaria. Pertenecen al ámbito de ius honorarium, aun cuando su modelo haya sido un actio civiles. Acciones con contraposición de personas. Su fórmula se caracteriza porque en la intentio aparece el nombre de una persona y en la condenation el de otra. Acciones in factum. Son acciones que concede el magistrado basada en un hecho para proteger situaciones no contempladas por el ius civil. Se fundan en un hecho y no en un derecho. Su fórmula no tiene propiamente intentio, sino una exposición de acontecimientos cuya verificación corresponde determinar al juez para estar en aptitud de condenar al demandado. Acciones diretae y acciones contrariae. En algunos negocios jurídicos existen una acción específica para cada uno de los otorgantes. Puede reclamar procesalmente sus derechos. En otros negocios jurídicos ambas partes tienen su acción respectiva, pero esta no se halla diferenciada nominalmente. Para una mayor diferenciación se denomina actio directia a la que ejercita el mandante y acto contraria a la acción que ejercita el mandatario. Actio rei persecutoriae, poenales y mixtae. Actio rei persecutariae. Para reclamar una cosa, sirve para perseguir en juicio la entrega de una res o cosa. Actio poenalis. Son acciones derivadas de un delito que se ejercitan para reclamar el pago de una pena, que por lo general se cifra en un múltiplo de daño causado. En otras ocasiones solo procede para reclamar por el simplum del daño sufrido. Actio mixtae. Sirve para reclamar simultáneamente una cosa y una pena. Persigue una res y el pago de una pena. Acciones privadas y acciones populares. La acción privada es aquella que solo puede ejercitar el directamente interesado para solicitar la protección de sus derechos subjetivos. La acción popular es aquella que puede interponer cualquier ciudadano en interés de la colectividad. Actiones famosae. Es la condena resultante del ejercicio de algunas acciones, acarrea la infamia para lo que han sido condenados. A quien se le prohíbe postular por otro o designar un representante procesal se le considera infame. Acciones perpetuae y acciones temporales. Las acciones perpetuas son aquellas que no están sometidas a plazo alguno para su ejercicio. Las acciones temporales, las que tienen señalado un plazo para su interposición. Acciones de derecho estricto y acciones de buena fe. Acciones de derecho estricto. Stricti iuris. El juez solo puede condenar al demandado a pagar lo estrictamente pactado y no una cantidad mayor o menor a la convenida. Acciones de buena fe, bonae fidei. El magistrado faculta al juez para que valore las particulares circunstancias del caso, de modo que pueda condenar al demandado. Representación judicial. Comúnmente, en un proceso actúan personalmente las partes interesadas. No obstante, es posible que una o ambas partes actúen por medio de un representante. La representación puede ser indirecta o mediata. En él, el representante actúa por cuenta ajena, pero en nombre propio. Directa o inmediata. En él, el representante actúa por cuenta ajena y nombre ajeno. Bajo el sistema formulario podemos encontrar dos tipos de representantes. El cognitor.
Este puede actuar en el proceso sustituyendo al actor o al demandado. Su nombramiento se realiza solemnemente ante el pretor y en presencia del adversario con palabras y mandato expreso. El cognitor sustituye plenamente a su representado. El procurator. El procurator, a diferencia del cognitor, no precisa para su nombramiento de formalidades especiales. Puede tratarse de una persona que actúa espontáneamente, sin mandato alguno. El demandado puede negarse a proseguir el juicio con el que se dice procurator del demandante. El procurator del actor no lo sustituye plenamente y la acción no se consume. Podrá dudarse si estaba debidamente autorizado para actuar. De ahí que el procurador deba garantizar al demandato que el actor acataría la sentencia y no intentaría la acción de nuevo. Fase apud judicem en el procedimiento formulario. Una vez que se ha celebrado la litis contestatio, concluye el proceso in iure ante el magistrado y se inicia el proceso apud judicem ante el juez o el colegio de jueces. El juez recibe la fórmula y él jura conducirse conforme a derecho. El procedimiento apud judicem se caracteriza por la inmediación y oralidad. Las partes deben acudir, de lo contrario su ausencia les perjudica. Si el actor quien no asiste, el demandado será absuelto, y si este quien no comparece o se le condenará como contumax. Es en esta etapa apud judicem cuando intervienen los abogados, cuyo límite para pronunciar sus discursos estaban fijados por la paciencia del juez y la recopilación de pruebas, que son las siguientes. La prueba. El judex tiene libertad para valorar las pruebas. Deberá sentenciar con base en las pruebas aportadas por las partes sin pedir otras adicionales. Podían ser declaraciones de las partes, prueba testifical. Los testigos podían ser presentados por las partes y son interrogados ante el juez por las partes mismas o representantes. Prueba documental. Era la exhibición de documentos en instrumento, aunque tenía más peso la testifical. Se aceptan también las opiniones de peritos, comadronas o agrimensores. Iudiatio o sententia. El juez o el colegio de jueces pronuncia su iudicatium o sentencia, que consiste en un fallo inapelable en principio con el que se pone fin al litigio. Así se habla de res iudicatia. La apelación puede dar por resultado la anulación, modificación o bien la confirmación de la sentencia. No se prescribe una fórmula especial a la que se pueda ceñirse el juez para dictar la sentencia. Ejecución de la sentencia. Una vez pronunciada la sentencia, el condado debe acatarla en un plazo de 30 días. Si no lo hacen espontáneamente, el vendedor ejercitará la actio iudicati para provocar la ejecución forzosa. Esto ocasiona un nuevo litigio donde el demandado alegue que el iudicatium ya ha sido cumplido. Si por el contrario a su negativa a cumplir no tiene fundamento y el vencido de nuevo, será condenado el doble. La actio iudicati puede ejercitarse contra el iudicatus y contra el que confesó en la fase in iure, y tiene como efecto ejecutar en la persona del deudor. La ejecución patrimonial se dirige contra la totalidad del patrimonio del deudor. Venditio bonorum. Se inicia la ejecución patrimonial con un decreto del pretor, por medio del cual los acreedores entran en posesión de los bienes del deudor. Después, el pretor nombra a un curator bonorum, que se encargará de la administración de los bienes mientras estos son vendidos. Se vende al bonorum emptor, que es el mejor postor. El bonorus emptor adquiere la propiedad pretoria de los bienes. En su calidad de propietario bonitario, puede ejercitar un edicto para reclamar los bienes contra quien los detente. También le concede el pretor 2 acciones para reclamar los créditos que el deudor concursado tuviera contra sus deudores. La actio rutiliana. En caso de que el deudor tuviera todavía viva, la actio serviana cuando el deudor muere. Si en previsión del concurso del deudor hubiese enajenado bienes, ocasionando perjuicios y a los acreedores, el pretor concedía al curator bonorum in interdictum fraudatorium, que tiene por objeto conseguir la restitución de los bienes enajenados. Cuando el bonorum emptor reclama un crédito que tenía el deudor fallido, debe demandar la deuda que a su vez tenía el propio deudor. Cessio bonorum. El deudor que cayó
en insolvencia sin culpa puede solicitar al magistrado ceder sus bienes a sus acreedores, evitando así la ejecución personal y la venditio bonorum. Goza además del llamado beneficium competentia, es decir, hasta el monto de su patrimonio en el momento de la cesión, lo que le permitía posteriormente una recuperación económica. Distractio bonorum. En determinados casos podía hacerse la venta de bienes singulares hasta satisfacer los créditos que se tenían en contra del deudor, lo que según el edicto se permitía, aunque el deudor era un incapaz que carecía de tutor o curador. Recursos complementarios de la jurisdicción pretoria. Los principales medios de que se vale el magistrado para alcanzar estos propósitos son las estipulaciones pretorias. Es la promesa que en presencia y por imposición del magistrado hace una de las partes a otra, de pagarle una determinada cantidad de dinero. Aunque la promesa es simple, se le denomina repromisio cuando el cumplimiento es garantizado por fiadores. Se le llama satisdatio o cautio. Las estipulaciones pretorias van dirigidas a asegurar la comparecencia del demandado durante la tramitación del proceso, garantizar el resultado mismo del proceso, otorgar protección a una determinada situación de hecho o garantizar la eventual indemnización de algún posible daño futuro. Missio in possession es una medida provisional o ejecutiva por la cual el pretor, fundada su imperium, envía a una persona a tomar posesión de la totalidad de sus bienes de otra persona. Un conjunto de bienes que forman una unidad, un bien determinado. Las missiones possessionem pueden ser Rei servandae causa, que lo facultan para que custodie y procure la conservación de los bienes. Venditionis causa, que faculta al missus para vender los bienes del judicatius y cobrar el crédito. Usucapionis causa, que le permite llegar a adquirir la propiedad civil de los bienes mediante usucapión. Las misiones in possessionem podían ser editales o decretales. Las primeras están prometidas al edicto y las segundas no. Interditia. Es una orden que decreta el pretor ante una controversia surgida entre particulares, prohibiendo que se haga algo o bien ordenando que se ejecute una determinada conducta, bajo el supuesto de que la petición de solicitante se funde en los hechos dignos de protección. Los interdictos pueden ser restitutorios, ordena la restitución de una cosa al solicitante o bien que se reintegre a su estado original, una cosa a la que se le ha hecho modificaciones sin autorización. Prohibitorios. Van dirigidos a impedir que se continúe ejecutando un determinado comportamiento. Exhibitorios. Ordenan que sea presentado ante el magistrado una persona o documento. Restitutio. Integrum. Es una solución de carácter extraordinario que dicta el magistrado, en base a su imperium, previo examen de un asunto y por el cual declara, por razones de equidad, que no reconoce efecto alguno o determinado hecho jurídico, el cual se tiene por no sucedido, debiendo volver las cosas a su estado jurídico anterior. El magistrado exige que de la celebración del acto haya resultado o pueda llegar a resultar un perjuicio patrimonial, que exista un motivo válido que justifique la restitutio. El edicto del pretor urbano enumeraba las posibles causas: ob assentiam, por causa de ausencia; ob aetatem, por causa de la edad; ob capitis diminutionem, por causa de capitis diminutio; ob metum, por causa de intimidación; ob dolum, por causa de dolo; ob errorem, por causa de error; por enajenación de una litigiosa; que no existan otros remedios jurídicos para lograr la reparación del daño. Etapas del derecho procesal. Sistemas de la cognitio extra ordinem. Surgió la práctica procesal de resolver los litigios en una sola etapa y ante un mismo magistrado a través del llamado procedimiento extra ordinem. Comenzó a darse en Roma y en Italia las controversias relativas a los alimentos, a las tutelas,
a fideicomisos, el pago de honorarios en profesiones liberales, a las empresas hechas a municipios, etc. El emperador delegó su conocimiento y resolución a los cónsules o a pretores especiales y más tarde a funcionarios imperiales. Desarrollo del procedimiento. Desaparecida la base convencional del procedimiento, la jurisdicción se convierte en un sector de la administración pública. El magistrado es ahora un representante del emperador que concede la audiencia a quien pide justicia. El procedimiento se hace en salas cerradas. Su tramitación es predominantemente escrita y protocolizada y ocasiona honorarios para los oficiales judiciales.